Y aquí entramos en lo que es la desconocida historia del Acuerdo 98. En particular, y perdón la vuelta larga, pero para poder hablar del Acuerdo 98 siquiera, teníamos que pasar por el límite histórico de la época y teníamos que pasar también por los instrumentos relevantes. Por ejemplo, el Acuerdo de 1881 y el Acuerdo, perdón, bien digo, el Protocolo de 1893. Ahora, se produce un asunto que es incomprensible para algunos. Francisco, tú preguntabas por qué se llega a una situación en que empezamos a negociar un asunto que, por así decirlo, podría haber estado totalmente definido. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Me gustaría Que ya saber. está delimitado. Esa es la opinión. El No, no, campo de no. hierro está delimitado. ¿Por qué se abrió este tema? ¿Por qué se dio? ¿Por qué se Claro, abrió? ¿Cuál es tu opinión? porque se aceptó dentro del paquete de cosas pendientes cuando llegó el presidente Elwin y Menem a tratar de dirimir y no debió haber quedado dentro de ese paquete, debió haber quedado fuera porque eso ya estaba acordado. Ya, Entonces mira. hubo ahí una ofensiva diplomática argentina que aceptó Chile débilmente. Mira, muy, muy interesante lo que tú dices, porque ese famoso paquete es, hasta el día de hoy para mí es una incógnita no menor. ¿Por qué Chile acepta negociar un acuerdo, o sea, un acuerdo sobre un tema que, según la misma declaración que hacían las partes, se encontraba delimitado bajo la excusa de una demarcación nueva? Es decir, bajo la excusa de poner supuestamente hitos en un lugar que además tenía hitos naturales. Y eso es bastante... Porque Argentina en muchas décadas logró sacarlo como del acuerdo y dejarlo como algo pendiente, cosa que no fue así. Entonces fue un trabajo de largo plazo y que A ver, logró. lo que yo he registrado de manera directa desde el punto de vista diplomático es que ya en los años 80, en algunas convenciones internacionales, algunos simposios internacionales, se hablaba de que los límites del famoso Parque Nacional de los Glaciares era un límite que correspondía al Mariano Moreno y a otros lugares que, de acuerdo a la cartografía chilena, que no es tampoco una cartografía que respete el límite histórico que el mismo Moreno dijo conforme a los hitos que nosotros vimos. Esa cartografía de Chile siempre ha tenido errores, incluyendo, por ejemplo, ahí me escucho un retorno, no sé si es Francisco, incluyendo, por ejemplo, el Murallón y otros hitos. Pero lo que dice Francisco es muy cierto. En 1990, de manera inexplicable, las partes aceptan, por así decirlo, solucionar problemas en común, y entre ellos habían 24 puntos que tenían que ver con pendientes de demarcación. Nosotros ya hablamos que la demarcación es totalmente distinta a la delimitación. Entonces, bajo esa lógica, en 1990 se establece que hay una declaración presidencial conjunta de los presidentes Frey Elwin y Menem en esa época, y que en esa declaración conjunta de agosto de 1990 se dispone que se va a revisar los puntos pendientes de demarcación de la frontera común. Ahora, producto de esto, y aquí por eso le hacía la pregunta a Francisco, se dispone la creación de, en el fondo, una revisión, y se dispone de alguna manera que esto quede reflejado en un documento. Y esto es la acta de la Comisión Mixta 132, que aquí viene algo que yo hasta el día de hoy se me cae el pelo poco que tengo, digamos. En esa acta, en la sección 3 y 4, que habla de los hielos, dice expresamente por las partes, y esto es una razón incluso para el día de mañana invocar la nulidad de todo lo ocurrido posteriormente a mi humilde juicio, que dice que expresamente la cuestión de los hielos se encontraba resuelta antes del laudo de 1902. Antes del laudo de 1902. Entonces, ¿cómo es posible, cómo diantres es posible que si esa situación es reconocida por las partes, y aquí hago hincapié, es reconocida por las partes, y por eso es el famoso punto de que esta historia es desconocida, porque la gente sabe muy poco de esto, ¿no?
En 1991 se llega a una nueva declaración presidencial con cosas insólitas, como un acuerdo de una poligonal espantosa para los intereses de Chile, pero que Argentina ni siquiera quedó contenta con esa poligonal. Y además, por supuesto, el tema Laguna del Desierto, o Lago del Desierto, según lo que dicen los argentinos. Entonces, esto es realmente algo que deja a uno, lo deja en shock. A mí me deja en shock, porque no se entiende si las mismas partes que declaran que todo estaba resuelto desde el punto de vista del límite en el acta de la Comisión Mixta de 132 del año 90, declaran que eso se encontraba absolutamente definido. ¿Cómo me llegan con una declaración conjunta presidencial en donde hablan de un nuevo límite en la zona del campo hielo patagónico sur? No, y la cosa se pone, digamos, ya a nivel, digamos, no sé, poco comprensible, irracional, cuando la poligonal y todo el acuerdo que se empieza a dar desde el 91 en adelante se hace sobre cartografía argentina. Sí, bueno, eso es también una cosa... Es alucinante, o sea, una cosa alucinante. Sí, sí, claro. Por supuesto, es complejo. Pero bueno, ya partamos de la base, Francisco, que estamos hablando de una situación inexplicable desde el punto de vista de la congruencia del mismo Chile, ¿no? De la defensa de sus intereses, aceptando que si en la acta 132 se dice, a ver, voy a serle honesto y quizás lamentablemente estamos a una hora y media del live, pero esto puede ser el punto más relevante de lo que vamos a hacer hoy día. Es muy probable que este sea uno de los errores más grandes de toda la diplomacia en Chile durante el siglo XX, la diplomacia con Argentina. El acta 132 dijo expresamente, sección 3 y 4, que se encontraba definido el límite en los hielos. Claro, y se entiende que no estaba demarcado físicamente, eso es lo que se entiende. También es un error, también es un error. También se demarcó como con hitos naturales. Con hitos naturales. Absolutamente, también es un error. Sí. ¿Cómo diantres entonces vamos a entender esta declaración conjunta presidencial? Y algunos dicen ahí en el chat, es que esto está firmado. Cuidado, no se equivoquen. Todo esto es revisable desde muchos puntos de vista del derecho internacional. Solamente en la sección sur que ya está, eso ya está aceptado por los congresos, ¿también es revisable? Todo es revisable. Vamos a ver por qué. Todo es revisable. Si no, no tendría sentido el conversar estos temas. Estaríamos perdidos. O sea, es retrotraíble, pero ¿en qué? Tranquilo, vamos a analizar eso rápido, pero hay mucho tema porque yo no quiero tampoco dar material para que el día de mañana nos analicen las posibilidades, ¿no? De lo que podemos hacer nosotros, pero sí voy a decir algunas cosas. A ver, todo esto tiene que ver con una voluntad política a futuro y de los gobiernos que vengan por parte de Chile, sobre todo, porque a ver, yo no estoy jugando a los argentinos, ellos han hecho perfectamente bien su juego. Jugaron a expandir en gran medida su territorio y lo están haciendo, punto. Juguemos nosotros cuál es la situación de nosotros y qué es lo que tenemos que hacer nosotros para no caer en una pérdida territorial enorme, una de las más grandes en tiempos de paz. Pero reitero, es quizás el acta de la Comisión Mixta 132 un hecho muy relevante para la historia diplomática en Chile, y la declaración conjunta presidencial de 1991 probablemente uno de los errores más graves de la historia diplomática de Chile. Error doble. Error doble. Sí. Error que hable Laguna del Desierto, ocupada militarmente por Argentina por los gendarmes, y error que abre además el tema Campo Hielo, sin además establecer que todos estos otros 22 puntos que se hablaba como un pack maravilloso de amigable composición, si involucraban cambios de la línea del límite, debieron haber pasado por el Congreso, cosa que hasta el día de hoy no entendemos quizás si fue o no fue necesaria, porque este tema no se transparentó. Por eso que es una historia oculta, por eso que es una historia que es desconocida, por así decirlo. Perdón, Francisco, iba a decir algo. Ahí donde yo quería ir, Juan Ignacio, que tú dices que es un problema diplomático,
No, este es más que un problema diplomático, un error diplomático, esto es un error garrafal político de los políticos chilenos de la década del 90. Y mira, y yo te lo digo personalmente como lo vi yo, que había algo que no tenía lógica. Como un senador de Aysén, Horvath, era el gran puntal, digamos, el gran patriota, más, el que sabía más de estos temas y el que estaba mucho más metido en el cuento de defender campos de hielo que el mismo senador de la región de Magallanes, po, que no estaba ni ahí, ¿me entiendes? Y yo iba a conversar con Ruiz de Giorgio, él decía que no estaba ni ahí con esto, que no le preocupaba, porque no quería problemas con los argentinos que corran helicópteros para acá y para allá. O sea, ya hay cosas en los políticos que no tienen lógica en los políticos chilenos, ¿me entiendes? Totalmente, totalmente, Francisco. Estoy 100% de acuerdo en ese sentido, que hay una responsabilidad también de la clase política Sí, y sigue habiendo una responsabilidad y estos lives son necesarios para poder difundir no solamente aspectos tediosos, técnicos, que pueden ser un poco densos para la gente, yo lo entiendo, ¿no? Hay mucha información que hemos entregado, pero aquí hay un punto que no hay que perderse. Esto es territorio chileno de gran importancia geopolítica y clave quizás para el futuro de Magallanes y toda la zona austral, y en particular, yo diría, de los equilibrios de la Patagonia austral. ¿Ya? Después vamos a entrar en eso porque Alejandro hizo un mapa extraordinario, le voy a dar todos los créditos a mi querido amigo, un mapa extraordinario que nos va a mostrar cuál es en el fondo la repartición de esta situación en términos territoriales. Bueno, rápidamente, protocolo, acuerdo poligonal, rechazado por los mismos argentinos por no considerar que era suficiente para su expectativa y era un desastre para Chile, dejaba prácticamente la línea sobre los fiordos. O sea, y aquí nadie levantó mucho las banderas, digamos, ¿no? Pero no se aceptó por los argentinos, se rechazó por los argentinos, increíble, ¿no? Protocolo de 1996, muy desconocido. Se siguió insistiendo con este tema, habiéndose abierto, y se realiza un protocolo y con un protocolo adicional que habla incluso de que no debiese afectar las pretensiones antárticas, muchas cosas. O sea, este tema de Campo Hielo gira en torno a toda la geopolítica austral. Y luego se llega a este tema del famoso acuerdo de 1998 para precisar, o sea, para redefinir el límite establecido ya 100 años antes por los mismos peritos, incluso refrendado por el laudo de 1902, ratificado lamentablemente por nuestro Congreso el 15 de julio de 1999, es decir, hace 25 años que tenemos este acuerdo como una espada de Damocles encima de nosotros. Poca gente sabe, y yo no sé si tú sabías, Francisco, que este acuerdo fue requerido incluso a partir de un requerimiento, creo que era el senador McIntyre, si mal no me equivoco, sí, y otros Ronald senadores, McIntyre. Sí, McIntyre, fue requerido al Tribunal Constitucional su inaplicabilidad por inconstitucionalidad, aduciendo varias cosas, entre ellas, por ejemplo, que los acuerdos de origen, es decir, los acuerdos que dieron luz a la existencia de este mismo acuerdo, eran meras declaraciones presidenciales que nunca pasaron por el Congreso Nacional, ¿ya? sí. Y otros temas, y este requerimiento ni siquiera fue revisado en el fondo por el Tribunal Constitucional, solamente fue revisado en la admisibilidad y fue declarado inadmisible por un tema bastante discutible. No voy a entrar en eso porque daría para una discusión más profunda, ¿no? Pero bueno, por favor sigamos. Insisto, yo sé que es mucha información, pero tenemos que hacer un par de precisiones. Bueno, eso de que pierde 2.300 kilómetros, vamos a ver que es más relativo porque un poco menos. Son mil y tantos nomás, ¿ya? Pero la línea es bastante distinta de la proyección. La proyección máxima argentina ahí está arriba. Ustedes pueden ver abajo la línea del acuerdo del 98. Pero Alejandro, ¿podría ser que tú presentes en este punto el mapa que hicimos ahora que hiciste tú? Sí, déjame buscarlo para tenerlo acá. Sí, acá lo tengo.
Pero Bueno, por favor, con la leyenda que yo te lo mandé. O si César lo puede presentar con la la, leyenda. la leyenda no alcancé a No, pero incorporarla. No sé si está incluida en la imagen. Ah, está incluida en la imagen, a ver. Si César puede presentarlo y poner abajo la leyenda. ¿Ya? Sí, no sé cuál de las imágenes. Te lo voy a reenviar. Ya. Ahí está. Es. Por favor, Alejandro, tú presenta el mapa, que tú lo hiciste y es un mapa que es muy impactante. Es muy impactante porque refleja en la praxis lo que significa para Chile el acuerdo de 1998. Bueno, ahí estoy compartiendo pantalla. ¿Tú puedes compartir? ¿Puedes? Ahí está. Ahí está. Ya. Si pueden aumentarlo un poquito, por favor, para que se pueda ver con más... Bien. Alejandro, por favor, ¿quieres que lo explique yo o lo explicas tú? Vamos explicándolo entre los dos. Bueno, el acuerdo de 1998 tiene la sección A y la sección B. La sección A es la que está más al sur, del Cerro Murallón hasta el Dodet, y la sección B va del Firroy hasta el Murallón. Y bueno, la línea roja es el límite que aparece en los mapas de Chile en el año 90. Sí. Perdón, voy a hacer una precisión ahí para que Dale. Alejandro... no es el límite histórico. Exacto. Es solamente el límite para hacer es un límite referencial, no definitivo, pero que hace justicia con la mayoría de los mapas, ¿ya? La mayoría de los mapas que Chile tenía en la época como cartografía oficial, ¿ya? Sería el límite general del IGM, más la DIFROL. Sí, probablemente sí, pero no es el límite histórico, no es el límite que impone Argentina. No es el límite histórico exactamente, pero es el límite que ocupaba Chile en su cartografía, efectivamente. Sí. En la mayoritaria. En la mayoritaria, efectivamente. Sí, en la mayoritaria, oficial. Y la línea azul, bueno, es la pretensión máxima argentina, incluyendo esta parte este es el comienzo del glaciar Pío XI, no es la desembocadura como tal, pero sí el comienzo. Así que esa parte es bien relevante en ese aspecto. Y bueno, acá puse entre líneas, en el fondo, el territorio que Chile perdería en la sección B, en caso de concretarse esa pretensión argentina. O sea, todo ese territorio entre medio del límite que mostraba el IGM y el límite mostrado por Argentina, que nos dio 1.501 kilómetros cuadrados aproximadamente. Perdón, Alejandro, ahí ¿Sí? hay que hacer una precisión. Lo que hicimos acá fue aplicar hasta donde se podía y mezclar el acuerdo de 1998, aplicándolo hasta donde se podía, conforme a lo que puede leerse en el artículo 1, la sección B de ese acuerdo, con la línea paralela hacia el occidente. Sí, pero para eso voy. Sí, ya, ok, perdón, dale. Sí, bueno, a ver, el acuerdo del 98 es la línea en verde que se ve acá. En la zona A. Claro, en la A. En general, en toda la zona. Sí, pero la B definió la parte del Fitzroy, hace una baja en ese cordón montañoso hasta un punto que pone unas coordenadas, después pone otras coordenadas en línea recta que se internan, y después, claro, en los mapas ahí termina el límite, pero pasa que hace esa otra precisión que sale que en el paralelo irá hacia el occidente hasta un punto que se determinará. Y queda toda esta zona, en los mapas aparece bajo un rectángulo, el famoso parche, que sale que está pendiente. Y se deja así. Pero... Ahora, ¿qué refleja esa línea verde que estás dibujando ahí? Esta línea verde es
en la parte del acuerdo que habla de que la línea debe ir hacia El occidente, el hacia el occidente, occidente, y la siguiendo el proyección, paralelo. Por ende va en siguiendo un línea recta. paralelo. ¿Según Y quién? nosotros, según el acuerdo del 98. Eso, que- Francisco, perdón, eso, Sí. Francisco, es artículo 1, sección B, establece las coordenadas que decía Alejandro y dice expresamente que la línea va a seguir hacia el occidente conforme al paralelo del lugar y aplicando lo que es el 1.21, si mal no me equivoco, aplicando en su caso el 1.21, los instrumentos del 1.21 del plan de trabajo de la comisión mixta. Y eso en el fondo lo que está diciendo en la práctica es queremos aplicar el laudo de 1902. Ya, pero eso ya no existe. Esta línea verde que mostraron ahora ya no está vigente, ya no existe. Esa línea verde es la proyección que es posible hacer. Uno, a partir de la aplicación del Tratado de 1998, sin entrar a la regulación completa, solamente la proyección que se hace hacia el occidente. Ya, pero por algo ahora tenemos una comisión mixta que no la valida. No, sí, es que No, a ver, pero- no, espera. aquí hay un tema, a ver. Perdón. Dale. Lo que pasa es que justamente la pretensión máxima argentina tiene esta parte que va hacia el norte. O sea, acá pasa entre medio del Circo de los Altares. De hecho, va del Firroy, baja un poquito y de ahí lanza una línea recta, Circo de los Altares. Y de ahí en diagonal hacia el norte, la parte que dije que es el inicio del Pío XI, y de ahí hacia el cordón Mariano Moreno, o denominado Eso también está como claro. Teniente Merino. Claro. Expliquémosle a la gente qué significa la línea verde para que no se asusten, ¿me entiendes? ¿No? Sí, pero escuchen, estamos en eso. Pero, siguiendo la lógica del tratado, y siguiendo toda esa lógica que explica el tratado, Chile, en el fondo, el espíritu del tratado. No, y los artículos, Alejandro, o sea, los artículos, sí. Francisco, porque, espérate, antes de que sigamos, porque quiero ser muy claro para la gente, esta línea verde que ustedes ven ahí, es la aplicación exacta del acuerdo de 1998, en particular de lo que dice el artículo 1, y si es posible, me gustaría que Alejandro lo pudieras presentar. Tú tienes el acuerdo, te lo voy a compartir para que lo podamos ver. Te lo reenvío si quieres, para que lo puedas compartir y pueda quedar más claro para el público. Ahí te lo mandé. Pueda quedar más claro para el público. No, ahí está. A ver, lo tengo acá. Ya, ok. Ándate al artículo 1, inciso sección B. Aquí está. Okay. Acá está. Ya, sí. Entonces, la aplicación, Francisco, de este punto, dice, desde la cumbre del Monte Firroy hasta el Cerro Murallón, y nosotros hicimos el ejercicio de hablar de una línea que desciende por la divisoria de agua hasta este punto de coordenadas, y de ahí proseguirá en una línea recta por un punto citado hasta estas coordenadas que también señalan, ¿ya? Claro. Y siendo así la traza resquita. Y después... Hay que aclarar, esa es la parte que se dibuja comúnmente en los mapas y que hasta ahí se corta el límite. Sí, pero nosotros, en el fondo, lo que estamos haciendo es que bajo este concepto del tratado que sigue acá, que dice desde el último punto indicado en el párrafo procede la línea, seguirá por el paralelo del lugar hacia el occidente, lo que quiere decir que una línea recta. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que esa línea en diagonal para arriba no puede ir bajo el concepto del tratado. Pero de todas formas, claro, la línea azul no puede ir, pero sí... En esa zona. Claro, en esa pero zona. Sigamos leyendo. Y será trazada dando cumplimiento a lo dispuesto en los instrumentos aplicables que se establecen en el protocolo sobre reposición y colocación de hitos en la frontera chileno-argentina de fecha 16 de abril de 1941. El 1.21. Y en el plan de trabajo, disposiciones generales que rige a la Comisión Mixta de Límites Chile-Argentina, en particular el 21 de este último. Entonces, en el fondo, nosotros estamos viendo el escenario que nos puede provocar seguir
o entre comillas, resolver ese rectángulo bajo esto que sale acá, que sería tirar... En resumen, lo que estarías diciendo es que los peritos de la Comisión Mixta chilena tendrían que aceptar esa línea verde, porque habría que demarcarla, una cosa así. Si seguimos con esto, una cosa así, ¿no? No confundamos, Francisco, ahí la demarcación con delimitación. Aquí ellos están delimitando, no están demarcando. Aunque digan Entonces, que si están demarcando, esa están línea verde delimitando. no, No, lo que porque pasa es que la línea verde es una aplicación de un límite que en el fondo está aplicando a partir de lo que decía Alejandro, que es en el fondo estas coordenadas y ¿cómo se dice? La línea que correría por el paralelo hasta llegar al Mariano Moreno, que en el fondo es la pretensión máxima argentina. Por eso esa línea verde llega hasta la línea azul que está mostrando ahí, y esa línea azul ya no es lo que dice expresamente el acuerdo de 1998, pero sí lo que los argentinos después, yo quiero decir, aplican o entienden van a aplicar considerando lo que el mismo acuerdo dice con el dentro de la comisión. 1.21. Claro, claro, o sea, claro. Es su pretensión máxima presente, que ya renunciaron a la otra, y nosotros seguimos con la roja. Ellos. A ver, perdóname, déjame, Alejandro, explicarme para que no quede en el aire. Sí. Ellos, la pretensión máxima de esos, pone un poquito más arriba para mostrarlo. La pretensión máxima de esos 164 kilómetros respondía a la pretensión original. Ahora ellos dicen, conforme a lo que dice el tratado de 1998, entre comillas, nosotros ganamos no entregar esos 164 kilómetros, sino que donde corre la línea en el lugar del paralelo, hasta lo que está la interpretación argentina, en base a lo que el mismo acuerdo de 1998 dice, según el tema de la línea que va sobre el paralelo, nosotros hicimos solamente una proyección para unir esa línea al paralelo usando las coordenadas que están establecidas en el acuerdo y llegar en el fondo a lo que ellos entienden que es su pretensión real y que ellos creen que van a obtenerla, y que probablemente, eso es lo más terrible, si tú aplicas el 1.21 del plan de trabajo de la comisión mixta, sobre todo lo que ellos dicen, el punto 22, inciso final, del famoso laudo de 1902, ellos dicen, con eso podemos llegar a que estamos en el Mariano Moreno, y es la línea que Alejandro trazó con color azul. O sea, es una mezcla lo que vemos. Sí, es acuerdo de 1998 en esta zona, en la zona de la línea verde, con la pretensión máxima argentina, que es el peor de los escenarios y el muy probable, y el más probable. Con el acuerdo de 98. Con el acuerdo de 1998. Con el acuerdo de 98, ya, pero que ahora no está zanjado, ni siquiera está cerrado, ni pero que apunta con los conceptos que pone hacia esto. ¿Cómo? Eso también es algo relativo, pero bueno, si está zanjado o no, no lo sabemos. Porque, pero por entonces, ejemplo, esta línea verde es la que le daría la razón a Moschetti, que según él ya está todo zanjado. A ver, ¿cierto? Yo les voy a decir algo que no es un secreto. Moschetti dice esto es un secreto. Es de público conocimiento que en Argentina están las actas del Congreso, ¿ya? Sobre las cuales se discutió el acuerdo. Pero en Chile no se encuentran esas actas disponibles. Están declaradas secretas desde 1999, ¿ya? Secreto de Estado. Sí, secretas, ¿ya? Ahora, si se puede levantar ese secreto, ese es otro tema. Ya. Resulta que en el caso argentino no se encuentran declaradas secretas. Y el senador Eduardo Menem, en esas actas, de acuerdo, yo las tengo en mi poder, ¿ya? Dice expresamente que en la zona B habría un acuerdo esencial. Lo dice. Habría un acuerdo esencial que se tiene que materializar al alero de la comisión mixta. ¿Qué significa ese acuerdo esencial? No lo sé. Pero lo que sabemos es que aplicando de manera irrestricta solo las coordenadas que establecen se establecen
y en el acuerdo de 1998, la línea sí o sí debe partir hacia el occidente y no hacia el sur como debe seguir por el cordón Adela. Ahora Y volvemos al tema de los siguiendo políticos. el paralelo natural del lugar. ¿Cómo es posible que tengamos que recurrir a políticos argentinos para saber lo que está pasando? No sé si me entienden. O sea, No ¿cómo sé. es posible? O sea, estamos, supone que hablando en un... Bueno, en un esto lo racional. dijo Francisco, esto lo dijo en 1999, así que, Sí, po. Y tanto tiempo que ha pasado y aquí se mantiene el secreto. bueno, me Mira, costó mucho mira, encontrar esas oye, actas en todo caso. Yo igual quiero hacer una precisión, que estas coordenadas terminan un poquito antes del cordón Adela al este. Terminan Sí. ahí como en el cielo. En la teoría se podría decir, claro, esta línea recta que va hacia el occidente podría llegar a la Adela y se podría tirar para abajo, pero lo que pasa es que con la lógica del acuerdo del 98 que tira por la borda el límite histórico, está el riesgo real que en vez de tirarse por el Adela, lo más probable es que lo tiren por el Mariano Moreno. Ya. Pero entonces las coordenadas UTM que aparecen ahí no son hacia el cordón Mariano Moreno. No. No, pero son las aquí derivas. viene la segunda derivada, por favor. Espera, Ya, esto bien. déjame explicarlo a mí. Sí. Por favor, ¿puedes presentar, César, la imagen que te mandé? Yo sé que este es un tema hasta ahora un poco complicado, ¿no? Sí. Ya nos alargamos más de la cuenta, pero... Y un poco técnico, pero sí, ya. Resulta que ellos dicen el punto 1.21. ¿Cuál es el punto 1.21? Bueno, aquí no está completo, me falta una última parte, pero que dice en realidad que aquellos otros acuerdos, o sea, que hay otros instrumentos que la comisión determine, pero estos son fundamentalmente los instrumentos generales con los cuales trabaja la comisión mixta, ¿ya? Y si uno se va a estos instrumentos, en particular, algo muy curioso, porque esto no debiese ser así, o no debiese ser directamente así, pero el punto E es el fallo de Su Majestad Británica. Y si uno va al fallo de Su Majestad Británica, que es lo que dicen los argentinos, ellos dicen que en el punto 22, inciso final, no sé si Alejandro tú puedes mostrar el fallo de Su Majestad Británica, por favor. Lo voy a buscar. Si lo tiene. Bueno, pero en su punto final dice que en la línea va a correr por la divisoria continental, ¿ya? Que supuestamente este fallo habría de alguna manera precisado lo que decían las actas de 1898, cosa que... ¿El fallo de 1904? El de 1902. A 1902. 1902. Entonces, bajo ese argumento, ellos dicen, nosotros vamos entonces a aplicar el fallo de 1902 y nos vamos a ir al Mariano Moreno. ¿Ya? Esa es la argumentación argentina. Entonces, pero a su vez, Sir Thomas Holditch y todo el fallo dicen que yo estaba acordado y que no había nada que hacer. Sí, claro, pero es materialitis, pues. ¿Ya? Esa es la posición de ellos, pues, ¿no? Yo no digo otra cosa, yo digo que esta cuestión debiese, por supuesto, desahuciarse, ¿no? Pero el problema es que le dieron esa puerta, le abrieron esa ventanita, tirando primero la línea hacia el occidente y después hablando del plan de trabajo de la comisión mixta, que además no tiene ningún poder para delimitar, conforme al protocolo de 1941, no lo tiene. No solo lo de tiene, marcar físicamente. Solo de marcar. Pero aquí, al parecer, como por la redacción del acuerdo de 1998, es como que hubiesen tenido el poder para se confundieron. delimitar. ¿Ya? No, pero no es así y bueno, es una de las cosas, la nulidad. Alejandro, para ir cerrando, por favor, muestra la zona A y vamos cerrando entonces con algunos últimos puntos del acuerdo y nuestra presentación. Sí, y ahí está. Después quiero mostrar el mapa en detalle para que se entienda un poquito mejor, en Google Earth. Bueno, entonces la sección A, respecto al límite del IGM, se perderían 466 kilómetros cuadrados con el acuerdo de 1998, que es incluso esta zona que va hacia el falso Stokes, que se adentró en el Parque Nacional Torres del Paine,
y el glaciar Dixon lo partió ahí de una manera muy extraña, al igual Claro. que el lago. Y ahora hay un Después- pedazo del lago argentino ahí, sí, en Dixon. Pero Lago Dixon. la pregunta para, yo sé por la hora y todo, pero ¿no es escandalizador para cualquier persona que ve esto, ver que sin una sola, un solo disparo, un solo tiro, sin Se ningún laudo, sin nada, se entregan, así por decirlo así nomás, ¿no? No, si no les entregamos todo lo que ellos querían, pero solo les entregamos en esta zona que está absolutamente clara, según lo que las partes definen e insisten, que dicen, no, esto está demarcado incluso, o sea, no sé cómo va a estar demarcado, si esto está demarcado por hitos naturales, pero bueno, 466 kilómetros aproximados, eso es casi el porte de Laguna del Desierto. ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Pero de qué estamos hablando? ¿Cómo es posible que defendamos un acuerdo que le entregó sin disparar un tiro casi el tamaño de Laguna del Desierto? Pero por favor. En todo caso, ya está sacramentado esa parte. No está sacramentado, todo se puede Porque es discutir. parte del acuerdo del 98 en su Porque es parte del conjunto. acuerdo del 98, sí, el Está acuerdo es ratificado. integral. Bueno, Sí, pero por está- supuesto, está sí, sí. ratificado. Sí, A ver, Pero que esté espérate, ratificado un acuerdo, déjame- Francisco, no significa que no se pueda discutir en su sentido jurídico, porque aquí este acuerdo tiene varios problemas ante el derecho internacional. Oye, ¿ya? Eso hay que y aclarar. lo otro, paréntesis bien importante, Argentina tampoco aplica esta sección en su límite. O sea, Bueno, sí, además, o sea, es un mapa. no es solo la B la que no, Sí, es no completo, pone el cuadrado, Sí, lo es desconocen sino todo. que la A ponen el celeste, el límite Sí, celeste. sí, siguen Claro, desconociendo hay que todo. hacer esa o acotación. sea, esos son más de, casi, nosotros sacamos la cuenta, es más o menos 950, un poquito más, casi 950 kilómetros cuadrados. Ahora una sección. Perdón, Francisco, eso es 2 veces Laguna del Desierto. ¿Cómo no Sí, hay sí. un escándalo en Chile? ¿Ya? Ahora, por favor, salgamos de este mapa para ir cerrando la presentación, porque quiero dejar claro que este acuerdo sí es revisable. Sí es A ver, revisable. ¿vas a seguir con la presentación ahora? Sí, por favor, para cerrar por Dale. la hora, ¿ya? Que yo igual quiero hacer una pequeña acotación después con Google Earth, pero también muy corta, ¿ya? Ya, al final. Para aclarar algo. Dejémoslo al final. Y lo otro, hay que aclarar lo que significan estos 164 Sí, kilómetros. era lo que en el fondo deja, entre comillas, de ganar Argentina. Exactamente. Pero que aún así es parte de esto de número de 1500. Brutal, 1501 kilómetros Ya, sí, abiertos. Por eso Claro, les digo, es parte de este número de acá. Esa es la parte más importante. O sea, ambas, ambas. No, pero ambas, es que el otro ya Francisco. está es más difícil si está ratificado. A ver, No, Francisco, porque escúchame. está en su Déjame conjunto tratado. explicarlo yo. Bueno, dale. En el derecho internacional este es un acuerdo integral, Francisco. Tú no puedes decir Ya. que hay una parte que está ratificada y otra Aunque que no. esté separada. Aunque Esté separada, esto es parte de un acuerdo completo. Si tú dices anulamos el acuerdo, anulamos ambas partes, ¿me entiendes o no? Ya, por favor, no repitamos eso. El acuerdo completo, sí, claro. Claro. Sí, claro. sí, sí. Ya. Ahora, vamos a lo último, por favor. Quiero ir a la parte de la nulidad del acuerdo, por favor. Avanza. Para ir cerrando por el tiempo, hora y todo, para que... esto era un tema no menor, ya, pero lo dejaremos para otra vez, que el desastre que generan el acuerdo del 98 en términos de las cuencas hídricas compartidas, que es un desastre. Y bueno, y eso va a generar una serie de conflictos a futuro. Avanza, por favor, César. Ya. Aquí lo último, ya, por lo menos de mi parte. Algunos problemas jurídicos de todo el acuerdo. Tú no puedes defender que la sección A, y eso es muy importante para que quede claro, la sección A y la sección B son inventos de 1998. La línea es una, ¿ya? Si tú dices que el acuerdo es nulo en algún punto respecto a la línea que sale en esta sección B, es nulo para todo el acuerdo, ¿ya? Y la sección A adolece de una serie de problemas. Entre ellos, primero, el acuerdo en general viola el principio de contemporaneidad que nosotros habíamos dicho, porque viola a través de un cambio esencial de la circunstancia de que se supuestamente dice, se invoca
que hubo un cambio esencial en las circunstancias a través de conocimientos nuevos que se descubrió Mariano Moreno, etcétera, viola en el fondo este principio de contemporaneidad, y eso viola además la Convención de Viena del Derecho a los Tratados, que le es plenamente aplicable, ¿ya? Después, Argentina muestra permanentemente su pretensión máxima, como decía muy bien Alejandro, en la zona A y la zona B, y eso es una violación grave al tratado, ¿ya? Sí. Eso es una violación grave al tratado, ¿ya? Lo anula, ya que anulo, claro. O sea, hay que declarar la nulidad, no es una nulidad Insalablemente ipso nulo. facto, no, Claro. eso es un lenguaje que usan ellos, no nosotros. Nosotros somos gente que sigue en general las reglas, ¿no? Pero sería nuestro turno declararlo Sí, insanablemente nulo, o sea, y con razón. ¿Sí, no? Francisco, tenemos que pelearla, pero para eso tenemos que tener voluntad como país, ¿ya? Y hacer un equipo de trabajo muy grande, multidisciplinario. Después, el tratado además, en varias disposiciones, al establecer un criterio que no responde, como lo hizo también lamentablemente el laudo de 1902, y que fue convalidado por las partes de alguna manera, no responde a criterios del acuerdo de 1881 y tampoco al protocolo de 1893. Por lo tanto, ¿está o no está violándose el pacta sunt servanda, lo pactado en Liga? Por supuesto, lo está violando cuando incorpora criterios exógenos a estos tratados. Y aquí voy a tirar una perlita, pero no voy a tirar mucho el hilo porque probablemente este puede ser uno de los puntos más relevantes. En la aplicación de un tratado sucesivo sobre la misma materia, el artículo 30, número 2 de la Convención de Viena para el Derecho a los Tratados nos dice que cuando hay incompatibilidad de este tratado último con su tratado base, y no dice que prevalece ese tratado último, sino que en realidad el tratado base es el que debe prevalecer, la misma convención dice que claramente prevalecen los acuerdos base. Por lo tanto, si un acuerdo para precisar... ¿Cumpliendo qué cosa? ¿Perdón? Si un acuerdo que quiere precisar lo que supuestamente debiese emanar de un tratado base, es decir, este acuerdo de 1998 va a precisar algo que ya está establecido, el límite que está establecido en 1881, si hay una discordancia entre este acuerdo de precisión y el acuerdo base, la norma, el 30 número 2, dice que prevalece este último, es decir, el acuerdo base. ¿Me entienden? O sea, no se podría precisar nada que se haya hecho antes, entonces. No, se puede precisar, pero respetando las reglas del acuerdo base, po. Ya, no saliendo de las normas. Sí, por supuesto, sí. Por supuesto. O sea, si yo estoy diciendo que incorporo en mi discusión, en mi acuerdo, en mi instrumento, incorporo una especie de complemento, así decirlo, del acuerdo base, y no estoy diciendo que estoy haciendo un tratado nuevo que modifica las bases anteriores, bueno, entonces respetemos el tratado base, po. ¿Me entienden o no? Y sí, ese tratado base, según el acuerdo, la Convención de Viena de los Derechos del derecho a los tratados, dice que expresamente prevalecen los tratados en el fondo que daban origen, o que en el fondo fueron el origen de este. Aquí hay que nombrar el articulado que se está pasando a llevar. El articulado expreso. Aquí hay titulares, Francisco. Estos son titulares. Claro. La bajada de estos son años de trabajo y mucho trabajo de por medio, ¿no? Ya. Yo solo estoy tirando las perlitas para que el día de mañana alguien lo tenga presente. Luego, el acuerdo de 1998, al ser un acuerdo que dice precisar límite, pero no modifica el protocolo de 1941, y no lo modifica, ¿en qué sentido? Que no le da atribuciones a la comisión mixta para delimitar, carece entonces esta comisión mixta de las facultades para poder delimitar, y por lo tanto toda actuación en ese sentido es nula, así de simple. Y finalmente, ¿es realmente cumplible este acuerdo? Yo digo que no. ¿Por qué? Por sobre todo el tema de los recursos hídricos compartidos, que va a ser inmanejable. Después, las declaraciones de 1990 y 91 son tratados de límite. Hay una violación manifiesta del derecho interno chileno y eso está sancionado por la Convención de Viena para el Derecho a los Tratados.
Por lo tanto, si estos tratados, entre comillas tratados, que fueron meras declaraciones, no tienen la calidad de tratado, no fueron ratificados por el Congreso, ¿cómo es posible que den origen, en el fondo, a una modificación del límite? Y bueno, me van a decir, no, es que este acuerdo fue pasado por el Congreso. Ok, pero usted debió haber también incorporado también esas declaraciones para que el acuerdo y también el origen de este acuerdo de 1998, que abre la discusión, tuviese también la calidad de tratado internacional para modificar el límite. Y finalmente, con esto ya sí termino, César, ya que está por ahí. Y aquí hay un tema no menor, que es que el acuerdo de 1881 dice que, tal como lo dice el Tratado de Paz y Amistad cuando habla del confín inconmovible, ¿no? No sé si ahí se van a acordar algunos, Juan Pablo, qué sé yo, se van a acordar de esta palabra, inconmovible, es decir, inmodificable. Si un tratado dice que no se puede modificar por otro posterior, la regla en general, el artículo 39, dice que no es enmendable y modificable, sobre todo en estas obligaciones fundamentales que crea este tratado. Es decir, no puede llegar y modificar, si el mismo tratado base dice que no se puede modificar el límite porque es un límite a perpetuidad, no puedes modificarlo con otros tratados que vayan en contra de ese tratado. Entonces vas a tener que hacer un tratado nuevo, completamente para todo el sistema de límites de Chile y Argentina. Sí, sí podría ser actas. Ahí sí. Si fueran actas, sí. No, es que las cosas están autorizadas, Francisco, están autorizadas por el mismo Tratado de 1881, ¿ya? No es lo mismo y no tienen jurídicamente la misma calidad de tratado, son laudos, ¿no? Son distintos, son cosas distintas. Así que bueno, y obviamente que este tratado de 1998 desconoce las actas de 1898. Así que, Juan Ignacio, una consulta. Para terminar, esto es evidentemente un caso de nulidad del acuerdo de 1998, alegable bajo el sistema del Tratado de Paz y Amistad eventualmente, pero con un esfuerzo, chicos, brutal, y además con un esfuerzo país, porque además va a significar una debacle con Argentina. Esto significaría, estamos hablando, si Alejandro mostró 466 kilómetros y 1501 kilómetros en juego, ¿ya? Es brutal, esto debiese ser la piedra de cabeza de toda la diplomacia chilena, más que incluso que todas las otras cosas. Estamos hablando de dejar a Magallanes cortado en dos en la altura del seno Andrew. No lo mostramos ahora porque no tenemos más tiempo, pero todos sabemos que ahí prácticamente Chile llega a una angostura minúscula. A ver, tírate un poco para... Tú lo muestras, por favor, ahí, Alejandro, ¿ya? Y con esto termino entonces mi presentación y se lo dejo a Alejandro y espero que haya quedado claro. Yo sé que hay un montón de cosas que son difíciles de digerir, mucha información, pero espero haber dado por así decirlo, una clase intensa, ¿no? De qué estamos hablando cuando hablamos del límite en el campo de hielo patagónico sur y sobre todo del acuerdo de 1998 y sus problemas. Juan Ignacio, una consulta que tengo. El tratado de 1998 debería haberse llamado entonces Protocolo de 1898. El nombre no marcaría una diferencia sustantiva, Francisco, porque aquí más que el título del tratado hay que estarse al articulado. ¿Cuál es el sentido y alcance del articulado? Y este articulado va claramente en contra tanto de los intereses de Chile, y yo diría que en contra de los acuerdos, del acuerdo de 1881. Es que el problema de ponerle protocolo o no mira, el protocolo de 1893 fue ratificado por los congresos, da lo mismo. No influye, no puede la aguja, Francisco. Pero es válido, más válido que hablar. No, ese protocolo sí, pero igual trajo problemas, pero ese protocolo es válido. Si el problema acá está el efecto práctico, César y Juan Pablo, vamos a entregarle a Argentina sin disparar un tiro 400 o sin ni siquiera pelearlo porque hay que hacerlo, porque no sé, 466 kilómetros cuadrados en la zona A y no sé, un poquito menos de 1500. ¿Cuánto era, Alejandro?
1500 menos 166 en la zona B. Le vamos a entregar casi 2000 kilómetros cuadrados a Argentina para que esto sea los hielos de La Paz. Absolutamente no. Vamos a tener que ocupar la diplomacia del Twitter. De hecho, si no fuera por Twitter y por Radio Bio Bio, todavía tendríamos los paneles solares ahí argentinos en la boca oriental del estrecho. Pero César, tú te das cuenta que estamos hablando de unos paneles, está bien, horrible, mal. Sí. Tú estás hablando acá de 2000 kilómetros cuadrados de territorio. Dejar a tu región como un enclave. Como dije, lo que no se conoce no se ama o no se valora. Y aquí la gran mayoría de la población chilena no conoce la zona, o ni siquiera por foto. Entonces, por eso no es tema país en este momento, lo cual me parece gravísimo. Bueno, lo Para que se ha empezar, dicho la acá, mayoría no conoce Magallanes, entonces, para empezar. yo espero que lo que se ha dicho acá en algún momento tome fuerza, pero más allá de lo que uno diga, me duele mucho que Chile permita que Magallanes quede como un enclave, un cuasi enclave, y ahí lo va a mostrar Alejandro, y que además de eso no peleemos esto, porque son territorios que el día de mañana van a ser estratégicos no para Chile solamente, para el mundo. Alejandro, ahora por favor todo tuyo. Ya. Mira, bueno, primero decir que mi sitio web, historianostrum.com/mapas, pueden encontrar un mapa interactivo sobre el asunto, aunque ahora igual voy a mostrar en Google Earth, y están incluidos los hitos históricos ahí para que se vea. Así que eso para que lo vean, pero ahora vamos a verlo en 3D en el mismo Google Earth. Así que, bueno, las precisiones que quería hacer, en específico el tema de la zona del Fitzroy, que está en la zona que ahora se le llama Sitio Natural Cordillera del Chaltén, aunque la Cordillera del Chaltén abarca mucho más que solo esto. Y estas coordenadas que vimos recién en la sección B, que es la única parte de la sección B que está delimitada, o sea, claro, delimitada por este acuerdo, es esta línea verde claro. O sea, del Fitzroy, ahí está el Fitzroy. Lo puse. Entonces ya está acordado. Sí. Claro, lo verdecito está claramente puesto en el acuerdo del 98. O sea, sí. Fitzroy después baja a este otro punto de acá y baja por la delimitación, digamos, del Fitzroy. Baja hasta acá. Y después va a este punto de acá. Ahí hasta acá. Y después la descripción que viene después de esta línea que va por el paralelo hacia el occidente, yo he teorizado que, claro, podría perfectamente llegar al cordón Adela. O sea, podría ser una opción. Pero, como dije antes, siguiendo la lógica del tratado, en el peor de los escenarios y conociendo cómo se ha manejado este asunto de una mala forma, el peor escenario sería esta línea que mostramos antes. El peor escenario. Y que llegaría hasta el cerro Perito Moreno que le pusieron, el cordón Teniente Merino o también Mariano Moreno. Y entonces ese es el peor escenario de esa proyección. Aclarar eso, que esta parte no está explicitada como tal. Simplemente se dice que se tira esa línea hacia el occidente por el paralelo. Que podría terminar acá, en el Adela, que sería el mejor escenario, digamos, o podría terminar allá al fondo. ¿Se entiende esa apreciación? ¿Se entiende? Sí, claro. Sí, entiendo. Alejandro, si puedes mostrar la angostura del seno Andrew para cerrar. Sí, vamos a eso. El otro punto. La línea... ¿Qué? Sí. Después podríamos ver cómo termina el cordón Adela y se une al murallón también, por favor. Después de eso. Sí, vamos a eso. Entonces la línea celeste, como dije, es la que aparece en los mapas argentinos actualmente. Y acá está el Círculo de los Altares, ¿ya? El Círculo de los Altares es
toda esta formación, digamos, y que se puede ver el Cerro Torre, se puede ver el Fitzroy, aunque está detrás de unas montañas que algunas se llaman Aguja Cat, Cerro Inti, le pusieron unos nombres así. Ahí está el Cerro Domo Blanco, este de acá, este es el Domo Blanco. Acá está el Cerro Polone y el Pier Giorgio, que es este de acá. Después tiene el Cerro Rincón acá. Bueno, ¿a qué voy con esto? Argentina, en el fondo, publicita esta zona, el Círculo de Altares, dentro de su territorio que reclaman. Y en el Chaltén, en toda esta zona, el pueblo turístico del Chaltén, lo promocionan como suyo. Ahora, bajo el límite histórico y el límite que Chile mostraba en los mapas del IGM antes del 98, el Círculo de Altares está íntegramente en territorio chileno. Y es más, incluso con esta línea proyectada del 98, en el fondo estaría casi en un 100% dentro de Chile, como se puede apreciar acá, el Círculo de Altares. Pero aún así, Argentina reclamó el 2021 cuando alguien de la CONAF instaló un domo acá. Pero en resumidas cuentas, el Círculo de Altares está, digamos, mucho más ligado a Chile que a Argentina, solo que Argentina hace más publicidad. Eso para precisar en esta zona, acá en esta parte está, como dije, el sitio natural Cordillera del Chaltén, creado en el 2014 por la CONAF, y abarca, digamos, entre la Dela y el Fitzroy, abarca todo esto que está entre medio, el corredor que tiene Chile hacia el Fitzroy. Y bueno, acá faltó el límite en esa parte, pero bueno. Entonces, como decía César, este es el Adela, el cordón Adela, sigue por acá, el Torre, el Adela, el Cerro Murallón del Viedma le pusieron, el Cerro, bueno, hay unos cerros ahí se me fueron el nombre, pero por ahí, y acá está el Paso del Viento. Paso del Viento, que también Argentina lo promociona turísticamente y que tiene unas instalaciones por acá cerca que en este momento no estoy encontrando, pero que es un camping. O sea, Argentina tiene en una zona que está, digamos, en disputa, se podría decir, ya tiene ciertas instalaciones, o sea, refugios de montaña, cosas por el estilo, y por supuesto Chile no ha dicho nada y Argentina hace constantemente turismo a esta zona. En los mapas del IGM se mostraba esto, o sea, ese refugio estaría en territorio chileno bajo el límite histórico y bajo el límite mostrado por el IGM. Acá está el hito histórico del Cerro Huemul y vemos allá como el límite, bueno, el naranja es el límite histórico y este otro es el límite del IGM. De hecho, en el IGM el Campana se pone un poquito más al norte de lo que estaba según los peritos, que está acá. Y ya acá es el Murallón, que es esta parte de acá. Este es el Murallón. Ojo que Y el acá, Murallón, sí, perdón Alejandro, el Murallón nunca fue claro, hito histórico, ¿ah? Exacto. No fue hito histórico y aparece en los mapas del IGM, pero como bien dice Juan y Pinza, no era parte del límite histórico que está en naranja. O sea, el IGM lo puso en un momento, pero no formaba parte del límite O sea, histórico. en realidad eso fue de la época de Rizopatrón, Alejandro. De principio del siglo XX ya figuraba el Claro, Murallón, claro, pero lo a siguieron eso me refiero poniendo. con el IGM. Sí. Ale, Sí, ¿podemos avanzar con la parte sí, por no, ahora? En estoy- la parte de la... No, es que hay en la presentación del PPT ajá. aparece una diapositiva sobre la angostura Andrew que me gustaría que tú la mostraras. Sí, Que, estamos bajando en el límite. pero no por esta plataforma, si puedes presentarla porque quiero mostrar además la divisoria glacial, por favor. Salte de esa plataforma y si la puedes, por eso te quería preguntar. Tú Si dices la puedes, esta parte. sí, pero si la puedes presentar la que está en el PPT, que está en el PPT que estábamos compartiendo. PPT. Ya, o sea, es que yo no tengo el PPT, pero... Yo O sea, ahí está, esa. Dale. Ahí es, por favor, ahí la puedes mostrar. No sé si la quieres presentar tú. A ver. Que ¿La yo ves? estaba viendo mi pantalla, ahora la estoy viendo.
Bueno, esa es la parte, es que yo lo quería mostrar con Google Earth, pero bueno, esa es la parte en que el límite, según el acuerdo del 98, primero, la Laguna Escondida la pone casi en un 100% en Argentina y pone un pedacito muy ínfimo en Chile, según el 98, y el seno Andrews, que es del Océano Pacífico, queda más cerca de ese límite propuesto por el acuerdo del 98 que el límite histórico. Por ende, es acerca el límite, o más bien cede ante esa pretensión argentina de acercar el límite por ahí, aunque no en un 100%, no aplica el 100% de la pretensión argentina, que acá está en rojo, pero sí deja a Chile en esa parte con 8 kilómetros, o sea, según el acuerdo del 98, 8 kilómetros de ancho, sin contar las islas que vienen después, evidentemente, pero sí es la costa del Océano Pacífico, el seno Andrews. Así que, Ale, de todas formas, sí, Ale, a complementar nomás lo que tú dices muy dale. bien. ¿Por qué quería mostrar esta imagen? Perdón, que quería que Alejandro le explicara un poco, pero hay una cosa que, si ustedes ven, dice divisoria glacial. Esa divisoria glacial, de acuerdo al artículo 3 que habíamos dicho de los recursos hídricos compartidos que regula de alguna manera el acuerdo del 98, es lo que dividiría recursos hídricos propios de cada país. Y si uno habla de divisoria glacial en este caso, y el mismo límite, tendríamos que hasta la divisoria glacial, desde la laguna escondida, desde el límite, tenemos recursos hídricos propios que fluyen hacia lo que sería la cuenca hidrográfica del lago. Esta es la zona A, por eso que es tan grave, reitero, por eso que es tan grave la zona A. La zona A es gravísima, yo creo que incluso en algunos puntos más graves que Y lo la zona otro, B, pero para terminar la explicación, y esa divisoria glacial significaría que esos recursos hídricos que llegan hacia la cuenca hidrográfica del Atlántico son recursos hídricos propios de la República Argentina, miren lo que estoy diciendo, en territorio chileno. Recursos hídricos propios de la República Argentina en territorio chileno. O sea, no son solo 8 kilómetros, son 6 kilómetros hacia el hielo argentino. ¿Se dan cuenta? Y eso supuestamente está oleado y sacramentado en el tramo A. Perdón, Alejandro. No, lo otro que quería decir es que el límite ahí está puesto en líneas rectas y de una manera muy extraña. O sea, Límite político, o sea, olvídate, eso claro, es una invención sí, porque además la totalmente. Laguna Escondida, evidentemente por un tema de justicia y aplicando el protocolo en 1893, ¿Podemos poner el podría haberse Google Earth? defendido, perdón, podría haberse defendido perfectamente que no se entregara, digamos. Ahí está. Sí, a ver, acá está en 3D lo mismo que estábamos viendo en el mapa. Ahí está plano, ahí está en 3D. Entonces, esa parte son líneas rectas. La laguna, esa es la Laguna Escondida. Fíjense el pedazo que le quedó a Chile. Solo eso. Alcanza con suerte para un muelle. O sea, Pero Alejandro, perfectamente. ahí además lo Sí. grave, más allá de incluso una definición desde el punto de vista de dónde corre la línea, porque sean segmentos que son bien discutibles y si eso resiste análisis desde el punto de vista del acuerdo de 1881, qué sé yo, es por qué Chile permite que su territorio continental quedemos a 8 kilómetros digamos, desde la frontera hasta el Pacífico, Ahí está el y que Pacífico. ahí está el Justamente Pacífico, es el glaciar García, y estos dos peñones que supuestamente son la divisoria glaciar, que no es lo mismo que una divisoria de aguas precisamente, pero bueno, algunos dicen que es lo mismo y aquí se interpretó como sinónimo, no necesariamente, aquí Francisco nos podría dilucidar un poco de la diferencia, pero ¿por qué Chile permite que en esa zona haya una angostura tal que deje cuasi cortado el territorio continental de todo Chile? Y eso en la zona A de este tratado de 1998. O sea, tenemos la entrega de territorio de 466 kilómetros aproximadamente, hielos compartidos, en la cual tenemos
hielos que desaguan hacia el Atlántico y que van a ser hielos argentinos en territorio chileno. Y además tenemos según el acuerdo, por supuesto, si aplicamos y persistimos en el acuerdo. Por eso, cuando dicen esto está acordado, sí depende, pues, si nosotros seguimos aplicando este acuerdo o vamos hacia otra cosa. Y además, que prácticamente Argentina está a 2 pasos del Pacífico en esta zona y podríamos sumar a lo que vaya a pasar el día de mañana con la zona B. Perdón, Alejandro. Sí, ahí de hecho da 7,41 kilómetros. Hay medio 8. Aproximadamente entre 8 y 8 kilómetros. Pero bueno, Alejandro, vamos cerrando entonces. Sí, no, a ver, si es posible. Terminar la explicación más que nada. Claro, la cordillera del Stokes es esta parte de abajo, históricamente, esta parte de acá, y que tiene como este glaciar Uppsala, tiene esta leve separación, y esta es la del Chaltén, la cordillera del Chaltén, esta de acá, que por ahí pasa el límite histórico. Eso está naranja y en esta parte en un PPT, ¿no, Alejandro? Lo habíamos puesto en la imagen. Sí, pero estoy en el Google Earth. Claro. Sí, eso no es para ir aclarando el asunto. Y lo otro, ahí está la poligonal, esta línea negra es la poligonal, que eran unas líneas rectas, que de partida un límite bastante feo estéticamente, pero también que entregaba muchísimo. Incluso ahí la línea estaba más cerca del Pacífico en esta parte. Mira. Así que, bueno. Eso por un lado. Había un auditor que decía algo que solo contradecirlo entre comillas. La cuestión del seno de última esperanza fue dilucidada en un laudo caballero. Y el laudo estableció expresamente que esa zona era chilena y esos 18 kilómetros de hecho fueron discutidos en lo que se llama la cuestión de última esperanza. ¿Ya? Y habría que revisar un poquito y le recomiendo revisar lo que dice el protocolo de 1893 con respecto a eso. Bueno. Claro, y bueno, y ese es el famoso rectángulo. El otro quería hacer una pequeña apreciación. El glaciar Perito Moreno originalmente era el glaciar Francisco Gormaz, descubierto en 1879 por el capitán inglés de la Armada chilena Juan Tomás Rogers. Así que la Armada chilena igual hizo ciertas exploraciones ahí, y el nombre original del glaciar Perito Moreno es Francisco Gormaz. Después también le pusieron Bismarck en un momento, los argentinos, la Comisión Argentina de Límite, y ya después le pusieron Perito Moreno, ahí en 1899, dice. Pero el nombre original era Francisco Gormaz, ahí para que lo tengan presente, digamos. Y eso, y invitados siempre a revisar el contenido que tengo acá, de límites, el tema de Patagonia Oriental, etc. Y bueno, más que nada eso, esperemos que les haya gustado la presentación y que puedan difundir este conocimiento porque es muy importante. Ahora tenemos a disposición las redes sociales que antiguamente no habían. Por lo menos yo nací en esta era, aunque debo admitir que yo nací el año 2000, cuando ya el tratado estaba, el acuerdo ya estaba hecho, digamos, y por eso yo siempre vi el mapa con este rectángulo. Pero esto no tenía por qué haber sido así, digamos. Y ahí está el punto de toda esta presentación. Eso. Oye, en verdad los quiero felicitar, Alejandro y Juan Ignacio. O sea, esto fue una clase magistral y la cartografía, Alejandro, ahí te has lucido, pero de una forma increíble. Antes que nada, bueno, tengo que felicitarlo. De nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo sé que estos live son un poco largos, pero hay mucha información y lamentablemente y faltó tiempo porque podríamos haber hablado de los recursos hídricos compartidos y todo eso, pero no, esto son años de trabajo de Alejandro. Yo sé que Alejandro ha estado años trabajando estos temas. En mi caso, yo, como les decía, llevo 15 años estudiando el tema del campo de hielo patagónico sur y
bueno, esperamos que en algún momento todas estas ideas las tome alguien y defienda lo mejor posible, lo que más se pueda, el dejar de lado este tratado y tratar de buscar otra alternativa. Tratado de acuerdo, es un tratado formalmente desde el punto de vista, ¿no? Bueno, sí, desde el punto de vista formal. Ha sido una maravillosa clase, así que vamos a hablar algunas palabras al cierre. Si Francisco, ¿quieres decir algo? No, felicito todo el trabajo que se nota de años, dedicación tan detallado y con tanto contexto también, que se agradece a ambos, y que este tipo de cosas no hagan remecer, porque en realidad ahí vimos tantas cuestiones que en realidad no solo no están claras, sino que son nulas, y sobre todo el tema de los políticos, que hay que hacer algo ahí grande, y eso. Juan Pablo, ¿tú con qué sensación quedas después de esta clase? Bueno, yo reconozco que del campo de hielo sabía poco, o sea, muy poco. O sea, con esta charla he quedado con harta más información. Bueno, y básicamente uno queda con esa sensación, con ese nudo en la guata, pero como ya conozco un poco de historia de Chile, o sea, esto ha sido, como se llama, lo normal, lamentablemente. El poco interés crítico, y sobre todo en Santiago, de estos problemas. O sea, de hecho, bueno, yo siempre me autodefino como portaliano. Y una de las críticas que hizo Portales fue justamente que nadie conocía qué es lo que era Chile. O sea, ya estamos hablando de 1830. Porque durante la independencia teníamos puros cabros chicos, todos no pasaban tenían más de 30 años, venían con unos ideales europeos e ideas raras, y lamentablemente con esas ideas ellos no se centraron en la esencia, y la esencia era tratar de entender qué es lo que es Chile y tratar también de conocer qué es lo que es Chile. Y por eso Diego Portales, o sea, tuvo esa visión y contrató a muchos sabios, a Claudio Gay. Claudio Gay, él hasta recorrió todo lo que es la Araucanía, que en esa época, gracias a los tratados con españoles, todavía no estaba incorporada plenamente al territorio. O sea, sí teníamos derechos, pero no era un territorio integrado, y varias otras cosas. Bueno, es impresionante, y lo importante es aprender de esto para que nosotros no cometamos los mismos errores que hemos cometido siempre. Y por eso vuelvo a agradecer a Juan Ignacio y a Alejandro, que nos abren los ojos. Evidentemente, muchas de las cosas que ustedes acá hablaron eran específicamente muy técnicos, pero el contexto es importante para entender los errores que hemos cometido como país y tratar de entender. Sí. Alejandro, ¿quiere decir algo? Sé que son las 5:21 de la mañana en España. ¿Quiere decir algo para ir cerrando? Bueno, más que nada agradecer a la audiencia, también agradecer a todos los presentes, y bueno, y todo el esfuerzo también que Juan Ipinza ha ido haciendo durante los años, porque él, claro, él ha visto toda la parte jurídica, legal, con su formación en Derecho, y realmente ha indagado hasta el máximo en el asunto de cosas, de información que no están disponibles en los libros, digamos, más allá del que está haciendo él, digamos, y que van a publicar en algún momento, pero que no están en los libros tanto antiguos como nuevos, etcétera. Es información de primera fuente. Y eso se valora mucho, porque en realidad nadie ha hecho la pega, ni siquiera de la Cancillería, de nadie,
Entonces, ahí el ciudadano común, en el fondo, ha tenido que tomar las riendas de esto y hacer la pega que no ha hecho, ¿cierto? Totales, digamos. Sí. Tienes toda la razón. Alejandro. Hay mucha indolencia. Inmerecido halago, amigo mío. No, pero es que ustedes dos hacen algo que, justamente lo que nombró Juan Pablo, sacan al chileno común de la indolencia y de la ignorancia, y eso se agradece, ¿ya? Y nos revelan lo que el mismo Juan Pablo decía, porque esto no le extraña a Juan Pablo, porque es una cosa que de siempre ha ocurrido con nuestra diplomacia, o sea, en muchos casos. Francisco, yo de verdad, solo me doy por pagado todos estos años de estudio, qué sé yo, con que alguien haga algo y esto, suena duro decirlo, pero yo no quiero ver mi país cortado en dos. No quiero. Y esa fue una de las cosas por las cuales me propuse, y se lo dije a Alejandro hace años atrás, ya que nos conocemos años, no quiero. Y voy a hacer todo lo que esté en mi haber posible, profesional. Yo no vivo de esto, no me dedico, yo no trabajo en diplomacia, no, hago otras cosas, soy abogado, trabajo de otras cosas. Pero perder casi 2.000 kilómetros cuadrados de hielo hermoso, maravilloso, porque sí, sin haber estudiado las fuentes originales, los tratados, los documentos de primera fuente, los oficios, son años de trabajo, sí, son años, pero da lo mismo. Lo que importa no somos nosotros, el trabajo que se puede hacer con este tema. Y bueno, es lo único, y yo sé que Alejandro está en esa misma línea, y quién sabe, pues, ojalá que en algún momento esto salga a la luz de manera positiva y que se tome conciencia de que hay que hacer un cambio de rumbo. Esto es como un transatlántico que hay que ir girando a poquito. Yo digo, por ejemplo, te digo, Alejandro, cambiar el lenguaje. Aquí no hay acuerdo. Aquí hay una propuesta, para empezar, ¿ya? No decir esto está acordado, es una propuesta. ¿Se implementó o no se implementó la propuesta? ¿Es un supuesto límite o es un límite marcado? Bueno, empezar a cambiar incluso el lenguaje, ¿no? En el fondo, desde el punto de vista de lo que esperamos nosotros, porque yo sé, no es que yo sea ingenuo. Lamentablemente, nosotros mismos nos pusimos una pistola en la cabeza y estamos a punto de apretar el gatillo. Y esto es la implementación completa de este acuerdo. Dejar a Chile cortado en dos y entregar casi 2.000 kilómetros, 1.000 y tantos kilómetros de territorio. Alejandro fue a buscar unos libros. Sí. Pero oye, Alejandro, no tenéis que descansar un poquito, un poco sí, largo ya. Después del live voy a descansar. Pero a ver, más que nada quería recomendar a la audiencia unos libros, un autor, René Perry Firestone. La geografía derrotada, el arbitraje de Laguna del Desierto, campo de hielo patagónico sur. Y este señor murió el año 95. O sea, murió justo cuando estaba todos estos temas lo estaban negociando, entregando. Alejandro, ¿Ah? ¿Qué autor? René Perry Firestone. Perry Firestone, sí, claro. Buenísimo. Sí. Yo lo conocí en persona. De hecho, él era ex general de Carabineros y fue embajador de Chile en Honduras. Y ministro de Bienes Nacionales. Y claro, y yo estuve en Honduras justamente cuando él era embajador allá. Sí, eso es Laguna del Desierto. Estos mismos mapas, esta misma labor que hizo él, ahora nosotros la hemos hecho en digital. También ve el tema Campo Hielo, no solo entra en eso. Sí, lo que pasa es que lo que muestra ahí Alejandro son fuentes secundarias, o sea, gente que estudió el tema. Nosotros tratamos ahora ya de trabajar con fuentes primarias, o sea, revisamos el acuerdo, los oficios, los tratados, etcétera. Ya. Espérate, no me voy a demorar mucho. Que por la hora, digo yo. No, tranquilo, sí, yo estoy bien. René Perry Firestone, ¿por qué perdimos Laguna del Desierto y por qué podríamos perder Campos de Hielo Sur? En la editorial, edición Salón, Teniente Hernán Merino Correa. Y ahí está la portada. Fíjense el Monte Fitzroy, el Teniente Merino. Esto, bueno, lo pueden encontrar en la Biblioteca Nacional, por ejemplo, o en libros, o sea, en tiendas de libro antiguo.
Y todo esto trae unas ilustraciones muy bonitas y también habla de las responsabilidades políticas. O sea, eso es muy importante, lo que hablaban antes acá los panelistas, Sí, Francisco. y acá lo habla explícitamente René Peri. Entonces, mire, pone las fotos de los responsables. De los responsables, los políticos, claro. Sí. Bueno. Sí. Entonces, Ojo, estos libros... yo quisiera ¿Sí? decir una cosa, Alejandro. Yo les recomiendo a todos que lean los libros que propone Alejandro para empezar a introducirse al tema. Ahora, Claro. después, cuando ya uno empieza a bajar un poco el tema, entrar en los acuerdos, empezar a leer, a interpretar, etcétera. Obvio. Eso es como un camino natural. Y aparte que están muy bien redactados. Mira, esta caricatura pusieron a Chile, pero que le quitaron el pedazo ahí de la E. Una caricatura que grafica un poco lo que pasa. Bueno, Y no me demoro mucho. Déjame un poquito el gustito al ya, final. date el gusto. Iván Stenger Lorenas, Virtudes de un héroe. Ese Merino. del Teniente Merino. Este creo que está en Amazon, sí, este es más nuevecito, así que Ya, está en pero Amazon. Alejandro, con todo cariño, te me fuiste a Laguna del Desierto. Bueno, Ya, bueno, pero ya. es parte de... Sí, en realidad, lamentablemente es parte de... A la sombra del Monte Fitzroy, por ejemplo, también Laguna del Desierto. Claro, y ahí indagan todo el asunto con imágenes bien fuertes sobre el asunto. Te falta el libro de Senador Horvath, que es buenísimo. Sí, me Yo lo falta ese tengo, libro. yo lo tengo, A mí me falta. Tengo doble, de hecho, y lo tengo autografiado, pero... Bien, qué bueno. Yo también. Mira, análisis histórico Laguna del Desierto, y este trae unos mapas muy bonitos. Espérate. Ahí lo estoy abriendo. Francisco, ¿sabes qué? Debo confesar que este fue Sí, el primer ¿ya? libro que leí aproximadamente como el 2002, por ahí. Fue el Ya. primer libro que leí de temas de límite en mi vida. Mira. Porque después me qué metí con Campo Hielo como el A mí me 2009. falta ese libro. Wow. Tengo uno, Qué después bueno. cuando esté acá en Chile te lo paso. Ya. Bueno, Pero este Mira, está autografiado y realmente es una joya. oye, mira, este Sí. tiene algo transparente que pone Laguna del Desierto arriba de un mapa antiguo, porque como no se había descubierto Laguna del Desierto, lo pone en el mapa antiguo. Oye, nos vaya a mostrar toda tu biblioteca ya. No, pero tranquilo, sí. Ya. Estoy resumiendo. Alejandro, ¿Sí? ¿tú te llevaste todos estos libros a Salamanca? A España, sí. Sí. ¿Cuántas maletas llevaste? No, a ver, me he comprado más libros acá, incluso en España, y he tenido que traérmelos de Madrid con unas maletas, así que imagínate. Ya. Los de Chile no fueron tantos como los que me traje a Madrid, Mira. cuando Ya. me mudé acá. Porque Pero Alejandro del futuro, eso es lo que yo rescato a este cabro, que el Alejandro del futuro yo ya no soy tan joven y Alejandro es joven. Sí, Sí. así que esperamos que sigamos Sí. con ese ímpetu no, y dejar Mira, esa semilla. Alejandro lo vamos a explotar más. Ahora que lo No, vemos y lo vamos a tan tocar con el tema de los Dale. mapas, porque es Sí. muy importante el tema de los mapas, que si lo felicito, lo vuelvo a felicitar. Sí, No es lo vamos verdad. a explotar mucho más, Alejandro. Sí. Veo que tenemos mucho potencial ahí. Y mucha Para- energía y juventud. Como Oye, dice la película Gladiador, va a ser nuestro instrumento. Sí. Puede ser. Yo fui a Laguna del Desierto. Fíjate que yo fui con mi familia a esa zona y yo le dije a mi familia que fuéramos a Laguna del Desierto. Así que nos metimos a Argentina, actual Argentina, y desde Chaltén nos arrendamos un auto y llegamos a Laguna del Desierto y también los llevé a Puerto William. O sea, yo les iba diciendo a mi familia así, oye, vayamos allá. Y fuimos a Puerto William, y fuimos a Tierra del Fuego, y fuimos a Punta Dúngenes, y fuimos a Torres del Paine, una serie de lugares. Entonces, Laguna del Desierto la conocí. En el fondo fue gracias a que mi familia me hizo caso en ir, porque yo tenía la curiosidad de cómo era. Está lamentablemente el Teniente Merino y también el Viene con un mapa bosquejo, qué bueno. Sí, sí. Buenísimo. Mira, Y bueno, ya Alejandro, termino con estos dos últimos. mira, De- Alejandro, a mi ¿sí? familia, yo también a mis cabros los trato de llevar a todas partes y ellos mismos me dicen que no. O sea, Ya. te voy a adoptar.
No, y lo otro que mi abuelo fue carabinero y él tenía todos estos libros en su estante. Todos estos libros, no exactamente los mismos tomos, porque después esos libros no sé qué habrá sido de ellos, pero tenía los libros, otra copia, sí, y yo los veía desde chico. Y él me cantó el himno de Yungay cuando tenía 3 años, así que él me formó en la historia. Ahora se comprende muchas cosas. Sí, ahí se comprende bastante. Bueno, Buenísimo. Yungay fue una hazaña portaliana póstuma. Sí. Después de la muerte de Portales. Ya, y el último libro que muestro, que me gusta mucho, Los títulos históricos de Guillermo Lagos Carmona, que habla incluso de antes de la independencia, es el foco principal de los derechos históricos heredados, y que me sirvió bastante para el video de Patagonia Oriental. Y junto a un amigo, que Historia Militar es su canal, que me aportó varios datos y me corrigió ciertas cosas. Creo Así que Carmona, Alejandro, creo que Carmona fue Difrol. Sí, fue de la Difrol. Por eso Fue director de la Difrol, no sé si en la época, en los 80, no sé, o los 70, no sé. Sí, los libros de Guillermo Lagos Carmona son obligatorios para la prueba de entrar a la carrera de diplomacia, a la Academia de Diplomacia. Sí. Exacto. Sí, yo tengo unas ex compañeras de mi carrera de Ciencias Políticas que entraron ahí a la Academia Diplomática. Aquí siempre les mando estos videos de estos temas para que se formen. Así que bueno, ya eso. Eso es todo lo que tengo. Felicitaciones por esta clase que estuvo hermosa. Yo en lo personal, mi mensaje sería que ojalá aprovechemos todo esto para hacer un poco de justicia con los pobladores de Puerto Edén, una localidad prácticamente abandonada por Chile, y que muy por el contrario con el Chaltén en Argentina está siendo potenciada turísticamente y a futuro se va a transformar en un segundo Calafate, van a ser una potencia turística y nuestros habitantes no tienen ni siquiera un cementerio para enterrar sus muertos en Puerto Edén, no tienen cómo evacuar un vecino con apendicitis, son 30 horas navegando puertos naturales. Entonces tenemos una tarea muy grande, pero ya vamos a poder en próximos lives hablar más sobre eso. Así que muchísimas gracias a todos, Juan Pablo, Juan Candelario Mancilla, en la escena. Alejandro y Francisco, nos vamos a estar viendo en alguna otra oportunidad. Que estén muy bien y muchas gracias. Que descansen, buenas noches. Ok, muy buenas noches, gracias, chao. Chao. Buenas noches. Buenas noches.